como digo, tengo muchos estudios, muchísimos. Bueno, ustedes saben, ¿cómo no van a saber? Son libros y libros de estudios que hemos dado a través de seminarios y a través de... Pero el Señor me dijo, es importante que hables de esto. Y yo voy a hablar este día del poder que está en nuestra boca, que mucho pueblo de Dios todavía no entiende. Nosotros, yo sé que ya hemos entendido eso, ya hace rato que estamos caminando en esa verdad. Y qué bueno, cuando empezamos nosotros a despertar esa verdad fue cuando cayó un libro en mis manos hace años, estando viviendo en Georgia, y decía, lo que dices recibes. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Era algo nuevo para mí, yo no sabía que eso, pues imagínense, nunca había sido enseñada en esa forma, en esa, podemos decir, acción. Siempre éramos más pasivos religiosamente hablando. Pero cuando me puse a leer ese libro, me di cuenta que todo estaba apoyado en la Escritura. Y descubrí cosas en las Escrituras que aunque lo habíamos leído, pues yo lo había leído, pero nunca me había dado cuenta. Y entonces me di cuenta que el Espíritu de Dios estaba soplando en esa área, de que somos boca de Dios. No podemos eso evitarlo y no podemos esconderlo, somos boca de Dios. Y eso le dijo Dios a Moisés cuando Moisés estaba, pues había perdido su forma hasta de hablar. Sabemos los 40 años que estuvo en el desierto, le robó a él mucho de lo que había adquirido de los egipcios, porque él estuvo en muy buenas escuelas egipcias. Y todo se le fue ahí cuidando las ovejas, no sé cómo les llamaba, va, no sé, pero se volvió tartamudo. Había perdido completamente el hablar, a pesar de que era un hombre muy elocuente, porque él estaba siendo preparado para ser también príncipe en Egipto, porque era el nieto adoptado de Faraón, hijo de la hija de Faraón, y ese iba a tomar el puesto de ser un faraón, y estaba siendo preparado. Sin embargo, los 40 años que vivió en el desierto con el sacerdote de Madián, que era su suegro, y cuidando ovejas, hizo que perdiera completamente todo eso. Sin embargo, Dios dijo, no, Moisés, cuando se topó con él, y sabemos la historia, que fue en la zarza ardiendo, y lo llamó desde la zarza, él sabía que Dios había dado una palabra de que él sacaría al pueblo de Israel por esta persona, por la persona de él, de Moisés. Pero él había perdido eso completamente al hacer lo que hizo, que mató a un egipcio, y tuvo que asilarse ahí en el desierto y vivir ahí como pudiera. Y él pensó que la gracia de Dios había apartado de él a tal grado que ya ese llamado tan tremendo que él sabía, porque él lo sabía, porque él sabía que eso había sido su llamado, él se sorprendió que Dios todavía no había perdido la esperanza en él. Y Dios le dijo, yo quiero que tú saques al pueblo de Israel de Egipto. Y él le dijo, es imposible, tengo muchas cosas que ya están en contra. Y una de esas es que ya mi habla no es igual, ya yo no puedo hablar, ya soy tartamudo. ¿Y cómo me voy a presentar así delante de Faraón? Imagínate, Faraón era una persona que era el que dirigía Egipto, y ellos eran famosos en las artes, era como decir lo máximo. ¿Cómo se iba a encontrar él con tantas deficiencias delante de un magnatario, podemos decir un mandatario que tenía tanta fuerza y estaba tan educado, sin embargo él había perdido eso? Y Dios le dijo, no le puse yo boca al hombre, no le puse yo boca al hombre, yo quiero que seas tú, y yo voy a hacer con tu boca. Y él dijo, pero no puedo. Y bueno, sabemos en la historia que 5 veces le dijo, no puedo, hasta que Dios se enojó. Y Dios dijo, sí vas a ir. ¿Por qué? Porque yo he constituido a tu hermano Aarón, que tú vas a recibir mi palabra y se lo vas a pasar a él, y él va a hablar al pueblo. Pero va a ser tu boca la que le hable a él, porque Aarón no estaba tan preparado como estaba Moisés. Y bueno, de ahí nosotros podemos decir, verdad que sí, que Dios es el que puso boca al hombre, para que el hombre pudiera, y le puso una lengua que no tiene control, solamente la puede controlar Dios. Solamente Dios puede controlar eso. Por esa razón vemos en el aposento alto que salieron lenguas repartidas de fuego sobre aquellos 120. Qué casualidad, son lenguas, que los capacitó a poder traer una palabra precisa, llena del poder, para que el pueblo se convirtiera. Bueno, si vamos nosotros en el principio y conocemos todo el entendimiento y todo lo que el hombre falló, y sabemos que perdió todo, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios,
bueno, la semejanza de ahí medio que no se funcionó bien, ¿no? Pero la imagen siguió. Y el hombre supo desde un principio, y Dios no le quitó esa habilidad o esa virtud, porque virtud es todo lo que viene de Dios, de poder hablar y construir por la palabra. Dios no le quitó eso al hombre. Por eso en las leyes dice no maldigáis, en las leyes habla mucho que sea mucho cuidado lo que tú hablas, mucho, o sea, vemos en las leyes que hay muchas leyes que habla de la forma en que tú hablas. Y también el repetir las escrituras, le mandaba que el pueblo repitiera, que los hijos, que le enseñara a los hijos el respeto, el hablar, el poder decirle a Dios que le amaba, el amarle a Dios. Y Dios hablaba mucho de eso, no se lo quitó al hombre, nunca se lo quitó al hombre. Claro, el hombre perdió mucho, sabemos nosotros que siguió comiendo del árbol del bien y el mal, pero el hombre podía hablar, y por esa razón vemos que desde un principio, cuando toda esta gente tenían hijos, le ponían nombres que significaba algo. Nosotros a nuestros hijos le ponemos el nombre que nos gusta, ¿verdad? Pero ellos no, ellos le ponen un nombre que significa algo, como vemos nosotros que Abraham y Sara, cuando Dios le dice vas a tener un hijo, y manda a aquel ángel y le dice, y se va a llamar Risa, porque verdaderamente era para reírse un par de viejitos con un niño. Y se llamó Isaac, que quiere decir risa. Y ese era el nombre que se le puso a Isaac, porque realmente era para reír, y ellos rieron cuando recibieron la noticia de que iban a ser padres a los 90 años que tenía ella, y 100 él, era para reírse. Entonces le dijo, no le vas a poner Abraham número 2, le vas a poner Risa. Y el nombre lo determinó Dios, porque para el judío el nombre es algo muy importante. Por eso Jesús cambió los nombres. Vemos que a Simón le puso Pedro, piedra. Vemos que cambió los nombres de muchos. A Jacob le puso Israel. Y cambiaba los nombres porque tienen un significado muy fuerte para ellos. Nosotros como gentiles no entendemos eso, no lo entendíamos. Ahora nos damos cuenta que esto repercute en la persona. Creo que los asiáticos usan también esa forma, le ponen nombre a los hijos dependiendo de la situación que estén pasando. Por eso tienen nombres que representan pues el sol brilló, por ejemplo, o luna bella, o nombres así que le ponían dependiendo de lo que estaban pasando. Como le pasó a Lea cuando tuvo a Judá, dijo, ahora sí, alabaré al Señor, se va a llamar alabanza, porque ahora mi esposo sí me va a querer y me va a recibir. Recuerdan que Lea era la segunda esposa de Jacob, y siempre Jacob a quien quiso fue a Raquel, ¿no? A Lea, pues él trabajó para Raquel, pero le hicieron un cambio ahí feo, y pues se tuvo que tener las dos, pero su amor era para ella, para Raquel. Y entonces vemos nosotros que también cuando no salía en estado Raquel y no tenía hijos, y la otra tenía hijos y ella no tenía hijos, se sentía tan mal hasta que Dios le da a José y le puso Dios añade, porque ella decía yo quiero tener más hijos, y le puso Dios añade, y cada vez que llamaba a José Dios añade, Dios le iba a añadir otro hijo, y le añadió a Benjamín, que quiere decir el hijo de mi mano derecha, que representa podemos decir nosotros, el hijo varón. Benjamín representa ese hijo varón, el hijo de la mano derecha de Jacob. Pero bueno, hoy no vamos a hablar sobre eso, sino que vamos a hablar de el poder de la lengua en nosotros para poder bendecir. El Señor dijo, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. No entendíamos eso antes, porque bendecir es bien decir, ¿verdad? Y maldecir es maldecir. Mucha gente aquí dice maldecir, dicen que son malas palabras. Maldecir es hablar mal de una situación. Por eso cuando alguien se enferma y el médico dice, tiene tal cosa, yo rechazo eso, ¿verdad? Ya aprendimos eso, ¿verdad que lo aprendimos? Yo creo que todos lo hemos aprendido. No, yo no lo recibo, esa palabra no la recibo, y él no tiene eso, y nosotros peleamos contra la palabra, o sea, esperanza contra esperanza, así como decía que Abraham peleaba en esperanza contra esperanza, porque todo el mundo le decía, imposible que tú puedas tener un hijo de una mujer que es estéril y que es mayor, pero él luchaba. Entonces, esto va en contra
de lo que nosotros pues nos dice, un médico nos dice, tienes esto, y nosotros no. Como me recuerdo, mi suegro fue al oculista y le dijo, tienes una glaucoma. Él dijo, yo no tengo eso. Así se lo dijo el médico, nos dio una pena, qué pena nos dio. Yo no tengo eso, y sí tiene glaucoma, le volví a decir al médico que yo no tengo eso. Así le dijo. Y bueno, está bien, el médico pensó que como estaba viejito, pues cabeza me dio. Pero cuando salió abajo en el parque dice, yo no tengo glaucoma, yo no tengo eso. ¿Sabes qué? Nunca tuvo glaucoma. Cuando pasaron años, como 7, 8 años, lo llevé a uno de los mejores oculistas que había en Miami para ver. No le dije nada de la glaucoma, no dije nada, nada más que digo, quiero que revises a mi suegro. Cirujano de ojo, buenísimo, un muchacho de la iglesia, que lo conocemos desde niño, de la iglesia de mi cuñado. Le revisó los ojos y dice, no, está tremendo, para la edad que tiene está muy bien. Cuando ella dijo todo eso, digo, no tiene glaucoma. ¿Qué glaucoma? ¿Qué tiene glaucoma? Nunca tuvo glaucoma. Quizás lo tuvo en el momento ese, pero no sé qué pasó, pero nunca lo tuvo. Y fue un éxito tan grande que para nosotros nos quedamos con la boca abierta, porque a mí me dio esta pena con el médico. Pero él sabía el poder de la palabra. Y conoció, o sea, el Señor le dio luz en esa área. Mas, sin embargo, todavía nosotros estábamos tanteando, ¿no? Lo que te dicen es y hay punto. Pero bueno, aquí el Señor dijo en principio, los discípulos estaban ahí, pues, haciendo lo que el Señor les decía que hiciera. Ellos tenían una ley que cumplir y era lavarse las manos cada vez que comieran. Era una ley de sanidad. Nosotros lo hacemos y no tenemos una ley de verdad, que tenemos que leer en la Torá y decir, ahí dice que hay que lavarse las manos. No. Ellos se lavaban porque la ley le permitía, o sea, le pedía, le exigía que tenía que lavarse las manos para todo, pero era que Dios quería un pueblo limpio. Lo hacían por religión, no lo hacían por higiene, porque en primera que no sabían ni que existían microbios. Yo creo que ni sabían que existían microbios. Mas, sin embargo, cuando vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer, se escandalizaron. Y le dijeron, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor le dijo, sí, ¿no sabéis que eso no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre? Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale. Entonces, ahí ellos no entendían eso, porque ellos todo lo veían muy natural, no lo veían nada espiritual. Entonces, muchas veces somos contaminados por lo que sale de nosotros. Y no nos damos cuenta, y caminamos así porque así nos hemos acostumbrado. Y a veces el no conocer, hace tiempo yo estaba meditando mucho y diciendo, Señor, ¿por qué Jacob, que amaba tanto a Raquel, por qué se murió Raquel? Si Raquel era su amada, era la esposa que más quería, tuvo que ahí seguir con Lea y con todas aquellas mujeres que tenía, las siervas, que con todo tuvo hijos, fueron 4 mujeres que tuvo. Él nada más que quería una, y de buenas a primeras pues se complicó la vida, con 4 y con 12 chamacos, con 12 chamacos, y todos de diferentes madres, solamente tuvo 2 del mismo padre, que esos son los que representa el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos del mismo Padre, todos nosotros que estamos aquí, de nuestro Padre Celestial. Pero Raquel, y yo quiero que busquemos esto porque esto es muy interesante, muy importante, ahí en Génesis 31, verso 19, vemos a Jacob que decide, porque Dios lo inquieta, a que salga de ahí, de estar con el suegro, de esa tierra, para que vaya para la tierra prometida. Y entonces Jacob, escondidamente, cuando su suegro se fue a cuidar las ovejas, dijo a las mujeres, vámonos de aquí y vamos a huir, vamos a aprovechar que ahora no está aquí el suegro, y vámonos con las hijas, las únicas hijas que tenía este hombre, y huyeron. Pero Raquel robó los ídolos del padre, pero Jacob no lo sabía. Jacob no supo eso. Jacob, en el conocimiento que él tenía y su relación con Dios, dependiendo de Abraham, que pues vemos nosotros que era su abuelo. Y el abuelo le habló de Dios, y le habló de Jehová Dios, de Hashem, y le enseñó las promesas, y por esa razón él estaba así en esa situación, porque él dijo, yo quiero las promesas que mi abuelo Abraham nos decía. Y su hermano, que era gemelo con él,
no le interesaba. Entonces él tomó esa promesa engañando a su hermano, porque fíjense, su nombre, Jacob, quería decir usurpador. Fíjense qué interesante eso, que su nombre Jacob quería decir engañador, usurpador, o sea, tenía un nombre feo, tenía un nombre bien feo. Y ellos huyen de donde estaban ellos, que no era en Mesopotamia, o sea que no estaba en Israel, para la tierra prometida, porque Dios le dijo, regresa a la tierra de tus padres, la tierra que yo le di a tu padre, regresa a la tierra. Y entonces él ya decidió, y cuando sale Raquel, va y se esconde todos los dioses que usaban allí. En Mesopotamia, allí ellos usaban dioses. Pero Jacob no tenía más Dios que Dios. Y entonces él huye y dice aquí, entonces se levantó Jacob, vamos a ver en el versículo, vamos a ver desde el versículo 17 para poder ubicarnos mejor. Entonces se levantó Jacob, subió sus hijos, sus mujeres sobre sus camellos, los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar las ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Pero dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Los dos estaban errados. Primero Raquel porque se roba los dioses, y Jacob porque se va sin despedirse del suegro, que después de tantos años, eso no es una costumbre muy judía, que digamos, tienes que tener en cuenta siempre la familia. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates. Se dirigió al monte de Galaad. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche. Dios le dice en un sueño, guárdate que no le hables a Jacob descomedidamente, cuidadito con tu lengua. Vaya, en lo que nosotros si hubiera sido cubano, ¿no? No le hables mal a Jacob. En el sueño viene ese ángel y le dice, y entonces, porque él iba bien enojado por lo que había hecho, se había ido con todo el ganado de Jacob, no tomó el ganado de su suegro. Pero se fue así sin avisar. Ellos cuando había una separación por algo, había fiesta, era un acontecimiento. Y eso se enojó tanto, pero Dios le da un frenón. Le dice, cuidadito con que tú le hables mal a él. Lo alcanza, dice, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborín y con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, y ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, pero Dios, el Dios de tu padre, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Iba enojado, pero Dios le habló y lo frenó. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob dijo a Labán, es que tuve miedo decirte que me iba. Pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a las hijas, a mis esposas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. ¿Viste qué poder es la palabra? Cualquiera de nosotros que se haya llevado los dioses, que no viva, que se muera, dice. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. El no conocer una ley no te hace exento de la ley. El que tenga tus dioses, que se muera. Que va a saber en qué era Raquel, ni por nada el mundo lo hubiera dicho, porque él sabía el poder que había en la palabra. Y Raquel fue sentenciada. Fíjense qué tremendo, pero no en ese momento, porque tenía que nacer Benjamín.
Había nacido José, pero tenía que nacer Benjamín. Nace Benjamín, en el parto muere Raquel. Y yo siempre decía, ¿por qué? ¿Pero por qué? Si esa es la esposa que quería. Porque no entendía por qué la palabra que da Jacob se cumple. Y Jacob no sabía eso. Hasta inclusive cuando el padre va donde está la hija y le dice, y mis dioses, y la hija se sentó arriba de los dioses, se cubrió, o sea, con la ropa, y dijo, no me puedo parar porque estoy con la costumbre de las mujeres, estaba con la menstruación. Pero ahí lo dice en una forma más bonita, estoy con las costumbres de las mujeres. Y el padre, respetando eso, no le dijo más nada, pero tenía escondido en la falda todos los dioses de... Qué tremendo, ¿verdad? Yo cuando llegué a ese punto dije, oh my God, yo no sabía eso, no sabía por qué, y Dios me dio la respuesta. ¿Por qué razón el poder tan fuerte de la palabra? Pero ellos, como judíos al fin, conocían el poder, el potencial que hay en la palabra, así como un potencial, así como cuando viene una palabra fuerte y te tumba. Hay personas que los vemos por una palabra que alguien te da, te tumba, te sientes miserable, mal, te derrumba. Una palabra produce eso, así como hay una palabra que te levanta. ¿Ve? Pero eso está escrito, todo eso está escrito en la Biblia. David siempre estaba hablando de eso y lo decía. Dice aquí, vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a seguir buscando aquí. Si tú te vas a los Salmos, vas a ver que siempre David cuidaba mucho eso. Él cuidaba mucho el poder de la palabra, porque conocía a Dios, porque tenía una relación y porque tenía esa unción. Dios le había dado la unción, fue ungido 3 veces, fue ungido cuando era un muchachito, después cuando tomó el reino en Judá y después, 7 años después, tomó el reino en Israel, fue ungido 3 veces. Él estaba capacitado para entender muchas cosas, o sea que la unción te ayuda a entender muchos misterios que están en las Escrituras y cosas que Dios te dice por la unción. Nosotros lo tenemos porque tenemos el Espíritu Santo. O sea que Dios nos ha capacitado para entender cosas profundas, pero a veces pues no nos percatamos de eso, simplemente venimos de los gentiles que tenemos esas costumbres, ¿verdad? El judío no, el judío trae otras costumbres porque está muy envuelto en la palabra, en las costumbres de las leyes, y entonces sabe el poder de la palabra. Ellos lo saben, ese poder de la palabra. Pero David decía en el Salmo 34, verso 13, que es uno de mis salmos favoritos, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda, porque él sabía el potencial que había en eso. Vas a encontrar que en tan montones de salmos, yo no los voy a poner todos estos salmos, pero vas a encontrar cómo David tuvo éxito en la forma en que él se expresaba. ¿Tuvo errores? Sí los tuvo. Yo a mí no me gusta predicar de los errores de nadie, ni siquiera de David. Como vemos en Moisés errores, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque golpeó la peña 2 veces y no estaba dado a hacer eso, sino a hablarle a la peña. La primera vez le pegó y la segunda vez Dios le dijo, ahora no le pegues, ahora háblale a la peña para que suelte agua. Y él le metió un viandazo ahí tremendo a la peña y eso le costó que no pudo entrar a la tierra prometida, porque era a través de la palabra. Mira qué fuerza y qué poder hay en la palabra. Por eso el Señor decía, bendecid y no maldigáis. Bendecid, pero no maldigáis. Yo por eso cuando veo gente que se ha puesto a maldecir al pueblo de Israel o maldecir a cualquier hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer siempre, cuando alguien nos hace cosa o hace algo que quisiera que se desapareciera del mundo, ¿sabes qué? Lo mejor es bendecir. Tú dices, pero ¿cómo bendecir a una persona que me está haciendo daño? Porque al tú bendecirlo, el Señor toma juicio ahí. Pero si tú lo maldices, ya el juicio lo cogiste tú. Ya tú tienes juicio, ya tú estás ejecutando juicio. Y no somos llamados a ejecutar juicios. Porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, en forma de hombre, no, o sea, como nosotros, Él dijo, yo no vengo ahora en forma de juez. Yo no vengo en esa causa. Por eso, cuando aquella mujer fue y había adulterado, había hecho algo que era reo de muerte, por la ley de Moisés había que apedrearla. O sea, que ellos estaban correctos, ellos estaban haciendo una cosa correcta.
Y cuando fueron a preguntarle a Jesús, a ver qué decía Jesús en ese caso, quizás para agarrarlo en la palabra, decir, mira, este está fuera de la ley. ¿Qué dijo Jesús? Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que tiraba la primera piedra era el responsable de esa ejecución. Pero entonces, al sentirse mal la persona, porque ya había pecado también, entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo se fue. Jesús fue a la mujer, le dijo, ni yo te condeno. Pudo haberlo condenado, pero él no, dice, yo no vengo ahora como juez. No, yo no vengo como libertador. Vengo con amor, pero ahora sí viene como juez. Ahora sí viene como juez, porque Él es el juez. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado defensor. Entonces le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. No lo hagas más. Ahí está la ley que va por encima de esa ley. Vete, pero no lo hagas más. Y yo creo que esa mujer no lo hizo más. Yo creo que no. Yo creo que con esta palabra le dio la oportunidad de restaurarse, porque Dios es un Dios restaurador. Es una faceta de nuestro Dios, es que Él restaura, puede restaurar cualquier situación de cualquier persona si le damos la oportunidad al Señor que nos restaure. Si le decimos, sí, Señor, restáurame. Yo entiendo que tú eres el Dios restaurador. Y eso fue lo que hizo con aquella mujer que era reo de muerte. Ella tenía que morir por lo que hizo por la ley de Moisés. Pero viene a plantar una ley superior. Es la ley del espíritu de vida, donde te da oportunidad a ser una nueva criatura. Por eso no podemos condenarnos, ¿verdad? Porque la tendencia humana siempre es decir, ¿de verdad? Mira este. Porque todo el mundo quiere que tú seas como ellos son. Así son, porque somos dioses, como dice, sois dioses. Dioses soy, dijo Jesús. Y la tendencia es, yo quiero que sean como yo. Y efectivamente nosotros no es que imposible ser todos que seamos iguales. Dios no hizo marionetas, Dios no hizo títeres, Dios no hizo eso. Cada uno tiene su propia opinión, pero podemos nosotros centrarnos y estar unidos al verbo de vida, al Señor, en ese espíritu, porque Él nos da la capacidad de unión con Él. Tenemos nosotros la facilidad de unirnos a Dios y por supuesto, somos hijos de Dios. Y por esa razón tenemos esa conexión, podemos tener esa conexión, no importa qué nivel espiritual tengamos. Quizás estamos en nivel de atrios, que no sabemos, que quizás le tenemos que gritar a Dios para que nos oiga, o decimos, a lo mejor Dios no me quiere oír porque yo no me porto bien, o quizás estamos en el nivel del lugar santo, que tenemos más conocimiento de la palabra y tenemos más conocimiento, o estamos en el nivel del lugar santísimo, que tenemos esa comunión perfecta con Dios, y nos sentimos hijos, pero todos somos hijos, todos estamos en este trabajo, ¿no? En esta función, pero el entender que nosotros hay un potencial que sale de nuestra boca, eso es importante saberlo. Repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas palabras de esta ley y se las dirás al levantarse, al acostarse, y era constantemente, ellos estaban teniendo constantemente sus padres hablándoles de todo eso, porque ellos no tenían el poder del Espíritu Santo todavía. El Espíritu Santo no había venido así para toda persona, solamente los que eran ungidos, como eran los profetas y como fueron algunos reyes. Los reyes eran ungidos, pero no todos funcionaban en esa unción. David, Usías, que después al final Usías terminó leproso, como sabemos en la historia, Ezequías, Josías, fueron reyes que verdaderamente dieron buen testimonio, pero otros no. Saúl fue ungido, ¿y cómo terminó? Loco, y no dio un testimonio vivo de realmente de haber sido alguien que rendía cuentas a Dios o que amaba a Dios. David fue ungido, la pudo hacer. Y así vemos nosotros como hay personas que han podido, podemos decir, respetar la unción sobre ellos para poder tener esa conexión con Dios y poder saber lo que Dios les hablaba, lo que Dios les decía. Y bueno, todo eso ellos no lo tenían. Entonces ellos tenían que estar repitiendo las leyes, repitiéndolas y ponerlas en las paredes, en las orillas, y donde los niños se levantaban y lo primero había que hablar todas las leyes, o sea, lo que es de la Torá, los 10 mandamientos. Y mencionaba y tenían que estar leyendo y tratando de recordarlo.
Porque ellos no estaban con la capacidad que ahora nosotros tenemos, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos una ayuda tremenda, pero no estamos acostumbrados a tratar así a nuestros hijos, de hablarles del poder del Señor, de todo lo que realmente el Señor es. No digo todo el mundo, hay mucha gente que sí, pero hay mucha gente que no. Entonces, los niños crecen sin un conocimiento así del Señor, como en la antigüedad. Entonces, esa es responsabilidad de los padres, de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y los que tienen nietos, muy buena bendición, porque los nietos escuchan mucho a los abuelos. Las palabras que salen de tu boca jamás se les va a olvidar. Tienen, yo no sé, una retentiva tan grande de lo que los abuelos enseñan, como que más atención o más paciencia. No sé, es lo que hay. Pero bueno, todo esto realmente tiene que ver con la palabra que sale de nuestra boca. Decía aquí Salomón, en Proverbios 12:14, somos saciados del bien del fruto de nuestra boca. Somos saciados del bien del fruto de nuestra boca. Cuando hay una persona que siempre está mirando todo lo negativo, todo lo malo, vive en esa pobreza, eso es una pobreza espiritual. Y se va secando. Llega un momento que... Entonces, tenemos que nosotros vencer eso, porque tenemos en nosotros pues un poder muy grande en nuestra boca, de empezar a declararlo, sí. La gente, no, la cosa está muy mala, no hay trabajo, que hay la enfermedad del ébola, que la enfermedad de la sida, si tú te pones a ver todas las enfermedades que hay, hermano, te vas a oprimir. Mira, ya no se habla tanto del ébola. ¿Recuerdas cómo hablaban tanto de la... Óyeme, cuando tomaba ¿cómo se llama? Esa otra, la fiebre porcina, ¿no? ¿Cómo se llama? El H1N1. H1N1, hermano, que fue tremendo. Todo el mundo estaba aterrado. Cuando dan la noticia, empieza todas las noticias, la gente... Entonces, imagínate, de la abundancia del corazón, todo eso va al corazón, habla la boca. Y todo el mundo, me acuerdo que fui a hacerme los análisis ahí a la clínica, todo el mundo estaba con tapaboca. Digo, ¿todo el mundo está enfermo? No, que el H1N1 yo. Pero ¿y esto qué cosa es? Todo el mundo estaba aterrado de no agarrar esa tremenda fiebre porcina, que así le decían. Cuando le preguntó al médico, dice, esos cuentos, más se muere gente de gripe que de eso. Así me dijo el médico. Llego a Cuba y lo primero que nos dicen, cuando llego al aeropuerto de Cancún para Cuba, lo primero que me dice, ¿usted tiene fiebre? Digo, no. ¿Y no ha tenido catarro últimamente? No. Bueno, cuando llegue a donde va a estar con su familia, vaya al dispensario, que allá le dicen, tiene un nombrecito ahí, pero bueno, para que le hagan análisis. Digo, ¿qué? ¿Por qué? Dice, para ver si tiene la fiebre porcina, porque usted viene de Cancún y de Cancún surgió. Y yo, yo eso, voy a ponerme a hacer análisis yo allí en Cuba. Bueno, pues llego a la casa de mi tía y fui con mi prima y el esposo, fuimos los tres porque yo vivo en Cancún. Y ahí todo, al otro día llegó la enfermera a la casa, buscándonos para hacernos los análisis. ¿Sabes qué? Terminamos haciéndonos los análisis, porque era obligatorio. Y tuvimos que irnos al dispensario allí, pues hacernos ahí el análisis para ver si teníamos la fiebre porcina. Porque todo el mundo estaba atacado con eso. Inmediatamente que todo el mundo empieza a rumorar y a decir, empieza un pánico, empieza un terror, y todo el mundo estaba atascado de eso. Eso es lo que el Señor quiere evitarnos a nosotros. ¿Qué pasó por la palabra que salió de los espías cuando, bueno, dice Moisés, voy a mandar 2 espías ahí a la tierra prometida, a la tierra que Dios nos prometió, que dijo una tierra que fluye leche y miel? Yo digo, debió haber dicho, bueno, si fluye leche y miel, ¿para qué voy a mandar los espías? Pero por si acaso voy a mandar 2 espías para que me chequeen ahí la tierra, a ver cómo es, porque vamos a entrar ahí a tomarla. Y vemos a Moisés que manda a los 2 espías, uno de cada tribu, un príncipe de cada tribu. Entre ellos sabemos que estaba Josué y Caleb. Y fueron y vieron y miraron la tierra, pero más que miraron la tierra, lo que miraron fue los enemigos. Y se llenaron de miedo. Y cuando tú tienes miedo, lo que tú generas es miedo y lo que tú das es miedo. Y se llenaron de miedo porque vieron que eran naciones bien preparadas para la guerra, que tenían instrumentos, o sea, tenían armas pues para tirar piedras, porque es lo que tiraban, ¿no? No habían balas, pero habían piedras. Y había muchas cosas allí
Y habían los gigantes, esos hijos de Anak. O sea que dijeron, no, puro gigante aquí. Ya no veían 3 gigantes, veían 100 miles de gigantes. Y ya empezaron a ver que la cosa estaba muy difícil. Que sí que había fruto, y el fruto era un fruto increíble, pero que los enemigos eran muchos y que ellos no estaban adiestrados para la guerra. Ellos, 400 años esclavos, que van a estar adiestrados para la guerra. Y cuando ellos regresan al campamento, que Moisés les dice, bueno, a ver, dígame, ¿qué pasó? Y entonces ahí empieza a decirle ellos, no, esa tierra nos va a comer vivo a todos nosotros. Vamos a entrar y nos van a destruir porque hay gigantes allí. No vamos a poder con ellos. Empiezan por la palabra, a regar la palabra a todo el campamento, y todo el campamento empezó a perder la fuerza, a perder la visión, a perder el ánimo, y empezaron a llorar. Dijeron, no, Moisés nos ha embarcado. Hemos salido de Egipto y ahora no podemos entrar en la tierra prometida. Y se para Josué y Caleb. Dijeron, no, nosotros iremos porque Dios va con nosotros y nosotros vamos a vencer. Empieza a dar una palabra para levantar. Y nosotros venceremos y haremos esto. Y comienza a dar una palabra que no se lo voy a buscar aquí ahora, pero empieza a levantar al pueblo. Está aquí creo que está no sé si Deuteronomio, bueno, no importa, yo no busqué eso ahora, solamente les estoy diciendo lo que hay y lo pueden buscar ahí. ¿Y qué pasó, hermano? Hubo muerte en el campamento, porque estos desanimaron al pueblo por la palabra. El pueblo no había visto los gigantes, no había visto nada, no había visto, pero lo que oyeron los tumbó. Y a veces lo que oímos nos tumba. Y los que dieron y declararon esa palabra fueron matados. Murieron. Y entonces ellos, bueno, pues eso fue lo que los desanimó tanto, de tal grado, que dijeron, no, vamos a buscarnos un capitán y volvámonos a Egipto, ¿qué va? Aquí no podemos, esto. Y entonces fue cuando viene la palabra, Dios habla fuerte, y entonces ellos ¿sabe lo que pasó? Dijeron, nuestros hijos van a morir aquí y nosotros vamos a morir y no vamos a poder. Y Dios le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a poner una sentencia yo. Los que vieron mis señales y los milagros que hice en Egipto no van a entrar a la tierra prometida. Aquí en el desierto se van a quedar. Los hijos de ustedes, que dicen ustedes que se van a morir aquí en el desierto, esos van a entrar. Y tuvieron que estar 40 años dando vuelta, hasta que se muriera toda esa gente negativa. Toda esa gente miedosa. Porque con esa gente miedosa, hermano, no iban a tomar la tierra prometida. El primer gigante que viera se iba a echar para atrás. Dios no podía tener eso. Y entonces 40 años caminando en el desierto, y se moría uno y se moría, hasta que por fin se eliminó toda aquella gente. Y entonces toda esa gente que nació allí, toda esa gente esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Fíjate qué poder tiene la palabra, que derrotó completamente el corazón de todos ellos. Después se humillaron y sintieron pero ya la habían regado. Ya no podía hacer más nada. ¿Qué poder tan grande hay en la palabra que sale de nosotros? O das vida o das muerte. Por eso dice aquí en Proverbios, que muchas veces lo hemos leído, Proverbio 18, ahí del 20 al 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ame, dice, comerá de su fruto. ¿Qué estás comiendo? ¿Muerte? Yo quiero comer vida. Y en el verso 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, de lo que tú hables. Se saciará del producto de sus labios. Entonces una persona que siempre ve todo, por eso que ahora hay tanta, se está hablando tanto en la televisión y todo, sé positivo, ¿no lo han oído? Que hay que ser positivo. Ellos no saben, no conocen las escrituras, mas sin embargo, dice, el que no conoce, resulta que es más sagaz. El Señor decía, los hijos de Dios no son tan sagaces como los hijos del mundo. Y entonces hay que ser positivo, no te decaiga, mantente fuerza. Y eso es lo que están ahora los psicólogos y todo moviendo, porque saben que hay un potencial en ser positivo. Ahora, si tú nada más estás, ay, que me voy a morir y que no voy a poder, ay, que no voy a encontrar trabajo, no lo vas a encontrar. Porque si estás en esa actitud no lo vas a encontrar. Pero tú dices, Señor, yo sé que tú abres puertas. Y yo lo creo. Y yo lo declaro.
porque tengo conciencia que de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Y yo en mi corazón, yo quiero un trabajo, yo quiero realmente esto, yo quiero el bien para la familia, yo quiero, y esto es lo que yo voy a declarar. Hermano, yo he visto tremendos milagros. Aún personas que están en el nivel atrio, que están en la segunda dimensión, como en la segunda dimensión, y entienden esto, y wow, ahora entiendo que hay un poder en esto. Pues yo lo creo, y yo lo tomo, y yo lo creo y lo sigo. Pero si nos dejamos arrastrar con lo que el mundo habla, hermano, a poco tiempo vamos a estar hablando igual que el mundo. Ay, la cosa está mala. Yo me recuerdo una vez que fuimos a Cuba, y todo el mundo te decía, bueno, ahí está Osvaldo, porque Osvaldo estuvo ahí. ¿Te acuerdas, Osvaldo? No es fácil. Todo el mundo te decía, yo decía, díganme otra palabra, pero no me diga, no es fácil. Mientras sigan diciendo no es fácil, no va a ser fácil. Mira, esa palabra la oíamos constantemente, todo el mundo lo decía. Cristiano, no cristiano, ateo, no, todo el mundo lo decía. Porque era una situación tan difícil que se estaba viviendo allí. Y todos estaban sufriendo por eso, y el desahogo que tenía que decir, no es fácil. Hasta a mí se me pegó. Yo tuve que llegar aquí y decir, no, quítame esta cosa. Hasta a mí se me pegó. Y Osvaldo, bueno, pues se nos pegó. Porque eso es lo que más oía. Y entonces cuando tuve conciencia de lo que yo estaba también caminando igual que ellos, yo dije, no, sí es fácil. No es fácil, no. Sí, el Señor lo puede hacer. Puede proveer y puede hacer lo que puede hacer el Señor, que Él es el soberano. Y yo les decía a ellos, hermano, es que ustedes todos dicen y no se dan cuenta. Están envueltos en eso y no se dan cuenta. Y lo que están es limitando y limitando. Y Dios puede producir. ¿Qué no hizo? No llevó a Elías ahí a un arroyo, le dijo, ahí vas a estar tomando agua ahí hasta que el arroyo se seque. ¿Y qué? ¿Y qué como? No te preocupes, yo mando un cuervo por la mañana y uno por la tarde que te traiga un buen menú. Y le traían carne. Fíjese, no le traía maicito, no, le traía carne, un cuervo. Entonces, y después cuando se secó el arroyo, dijo, ahora te voy a mandar a casa una viuda. Eso es lo peor que podía ocurrir, mandarte a casa una viuda. Porque una viuda en esos tiempos era peor que nada. Pasaba las necesidades, la miseria más grande. ¿Y qué pasó? Y dice, allí multiplicó y el alimento y la harina y el aceite y hubo de todo. Y él estuvo todo el tiempo ahí en casa de la viuda. Dios hace cosas increíbles que tú dices, nada más que se le ocurre a Dios. Pero estamos entendiendo eso. Este es el tiempo más tremendo que estamos nosotros entendiendo esto. Decía aquí también Salomón. Ustedes saben que Salomón fue constituido una persona de una sabiduría increíble, aunque el Señor le ganó. Porque el Señor dijo, aquí hay más que Salomón. Cuando habló de él, dijo, ¿ustedes conocen la sabiduría de Salomón? Aquí hay más que Salomón. Y si el Señor tenía sabiduría, y lo sabemos porque es Dios, más que Salomón, nosotros también podemos. Nosotros sí, lo que pasa es que siempre nos vemos, no, pero es porque es el Señor, ¿no? Él dijo, es necesario que ustedes sigan mis pisadas, y en las pisadas no va solamente decir, bueno, voy a hacer milagros y maravillas, sino el poder hablar como Jesús hablaba. Señor, la niña está muerta. No está muerta. Está muerta. Y la despertó. Estaba muerta. Y se rieron de él, porque él sabía la palabra de poder que salía en su boca. Él, pues, hermano, él es el autor de este libro, ¿verdad? Dice, en Proverbios 21, 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Imagínate. Por eso cuando estamos pasando por una situación, una crisis, lo mejor es, mira, como dice, en boca cerrada no entran moscas. Y es verdad. ¿No es cierto? Es verdad. Jesús cuando fue al matadero, dice, no abrió su boca. No quiere decir Jesús habló en las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, él habló, que ahí son famosas las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero ninguna palabra dijo Padre, solamente dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque efectivamente el Padre en esos momentos, al ver, era como ver una serpiente enrollada en una cruz. Lo que hizo Moisés allí en el desierto, lo que vio fue el pecado. Y el Padre tenía que hacerlo solo, porque él estaba en condición de hombre.
Y eso fue la palabra, nadie entendía. Y decía, mira, está llamando Eli, Eli, Sabatani. ¿Cómo es? Sabatani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús habló. Pero Jesús en un momento dijo, ay, ¿por qué me hacen esto a mí? Yo que soy tan bueno. En ningún momento. Jesús no abrió su boca, dice, como un cordero. Cuando un cordero es matado, el cordero no se queja. Es calladito así. No sé si ustedes alguna vez han visto un cordero matado. Allá en el campamento bautista en Cuba, tenían cordero. No, ni siquiera abre su boca. Ahora, no mates un cochino, porque nada más que te acerque al cochino, nada más que hagas intención de acercarte a que él empieza y todavía ni lo has tocado. Pero el cordero ni abre su boca. ¿Por qué? Porque está representando, es un tipo Cristo, ¿verdad? No abrió su boca. Dice en Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo. Es como plata escogida. O sea que hay un poder que sale de ti. A veces uno piensa que no y se queja y mire porque me pasó esto a mí, y yo, que mire, yo. Son palabras necias, hermano. A veces son palabras necias. Tú puedes quejarte, y siempre se los he dicho, si usted tiene una queja, quéjase con él. David decía, llevé mi queja a Dios. Y David se quejaba con Dios. Señor, mira lo que está pasando. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo porque eres hijo. Así como tú le dabas la queja a tu papá. Ahora, no puedes faltarle respeto. No puedes ir contra su santidad. No puedes decir, ¿cómo tú puedes hacer? No, tú no puedes perder ese respeto a tu Dios. Pero sí puedes decirle, Señor, mira, sí, derrama tu corazón delante de Él. Cuando tú derramas tu corazón delante de Él, en una situación que tú estás teniendo, pero tú lo derramas en ese amor, en esa misericordia, y lo derrames como lo derramó Ana, la mamá del profeta Samuel, que dice que estaba en el templo, y fue al templo porque era estéril, ella quería tener un hijo, y ella dijo, si me lo da, yo se lo doy a Dios, no va a ser para mí, va a ser para Dios. Y ella fue allí, y dice, derramó su corazón, pero no hablaba, sino movía los labios. Y como el sacerdote que había, que era el sacerdote Elí, que era un sacerdote que no tenía discernimiento ninguno, le dijo, mujer, digiere tu vino. Quería que estaba borracha, porque ella no se le oía nada de lo que decía, sino que estaba, pon tú una queja a Dios. Pero nadie fue contaminado por la queja de Ana. Nadie. Pero Dios se oyó su queja, oyó su clamor, su dolor. Señor, si me das un hijo, yo te lo doy. Estaba en una condición tal que ese hombre creía que estaba borracho. Y entonces dijo, bueno, dice, Señor, yo no estoy borracha, estoy afligida en mi corazón, orando a mi Dios. Y dijo, bueno, que Dios conceda la petición que pides. Él no sabía qué cosa había pedido. Y ya ella salió contenta. Dice, ya no estuvo más triste. Y se fue a la casa y contenta, porque sabía que ya el sacerdote, aunque era un sacerdote horrible, Elí fue un sacerdote que murió por causa de lo poco sacerdote que era. Permitía que sus hijos allí se acostaran con las mujeres a la entrada de las puertas del templo. O sea que no tenía, era horrible, no tenía ninguna, no era una persona con sabiduría ni siquiera para guiar ni a sus hijos, ni él mismo. ¿Y qué pasó? Pues tuvo su hijo. Ana tuvo su hijo por la palabra que salió de ese sacerdote, por la posición que tenía de sacerdote. Tú eres rey y sacerdote, somos rey y sacerdote. Tenemos la palabra y decimos, sí, pero yo no, tú sabes, no estoy perfecto, no esperes que lo esté todavía. Si llegas a esa perfección, amén, gloria a Dios, porque es promesa. Pero a veces nos vemos nosotros tan limitados, decir, Dios, bueno, ayer me contestó, pero hoy yo no quiero molestar a Dios. No, hoy no le voy a pedir eso, porque ya es mucho pedir. Tú puedes pedir todos los días, porque su misericordia es nueva cada mañana. Nueva cada mañana. Ya Dios no se acuerda de aquella, sino de esta hoy, de la de hoy. Porque si no, imagínate, hermano, vamos a quitar los salmos y romperlo. Porque hay una petición y un clamor de David siempre, Señor, tus enemigos, los enemigos míos me han rodeado, y mira, y Señor, y tú eres mi poder. Y todo lo que le hablaba era porque siempre estaba perseguido por los enemigos. Y Dios siempre, ¿qué? Lo guardaba. Y Dios le daba la fuerza para poder defenderse en medio de eso. En medio de todas estas cosas que nosotros estamos viendo, hermano, vemos entonces a Ana, que nace su niño, y llega al templo,
Ya el niño tenía posiblemente, ha tenido ya 4 años o 5, y era destetado, más o menos se le da que era del destete, y entonces le hizo su vestidito, dijo, mijito, ahora tú no vas a vivir con mamá, ahora tú vas a vivir allá con el sacerdote Elí. Imagínate un sacerdote que no sabía criar a sus hijos y llevarle a su niño, pero era la promesa que Dios le había dado. Póngase a pensar, hermano, no es fácil que tu primer hijo, después que has estado años anhelando, que tú entonces lo lleves al templo. A Dios se lo pedí, se lo prometí, y aquí está. Y llegó ahí donde estaba Elí y le dijo, Elí, por este niño yo oraba, esto es lo que yo quería, pero hoy yo le entrego a Dios. Y le trajo. Muchas veces cuando oramos aquí por los niños, cuando nacen los niños, es como, aquí está Señor. Es algo, ¿cómo podemos decir? No lo hacemos así, porque si no nos llenamos de niños aquí, ¿qué hacemos nosotros, Pablo y yo, criando un montón de niños? No, ni se le ocurra, no lo tome literalmente, ni se les ocurra. Cada uno es responsable de su niño. Y le llevó ahí a Samuelito. Y Samuelito ahí comenzó a desarrollarse de tal forma. Dios se ocupó de ese niño, porque no se lo entregó a Elí, se lo entregó a Dios. Que a veces nosotros decimos, ay, mi hijo, mira cómo está. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. No, pero es que yo, que mira, bueno, tú le tienes que guiar, pero entrégaselo al Señor. Y tú vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Y eso fue lo que hizo esta mujer, Ana. Y después Dios le dio 5 hijos más, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea, le quitó la esterilidad total y le dio un número de gracia, 5 el número de gracia. Le dijo, por cuanto me diste te voy a dar 5 tanto. Le dio 5 hijos más. Y todos los años ella le llevaba un vestidito más grandecito, y un vestidito, todos los años le llevaba un vestidito, hasta que Samuel creció y vino a ser un profeta tan tremendo que dice que nunca ninguna palabra la dejó caer. ¡Qué tremendo! Tuvo el entendimiento del poder de la palabra, no dejaba caer una palabra al suelo, todo lo que decía era. Qué hermoso, es del único que habla que actuó así. El poder de la palabra. Yo me imagino que su madre le había dicho, niño, yo oraba por ti y anhelaba y entendió todo. Mira, no se crió con ningún trauma. Mi mamá me abandonó, mi papá no me quiso, y yo aquí estoy en el templo con un viejo ahí que es horrible. No, porque Dios tenía control de todo. Vamos a analizar todo eso, hermano. Dice aquí, capítulo, Proverbios 15:4. Proverbio está enriquecido en esto, en toda esa palabra que sale de nosotros. La lengua apacible es árbol de vida. Dios le dijo a Adán, no vas a poder comer el árbol de vida, I'm sorry. Ahora te vas a alimentar del árbol del bien y el mal. Vas a hacer cosas buenas, pero vas a hacer cosas malas. Y vas a comer de lo que come el mundo. Pero más sin embargo, aquí me está diciendo, la lengua apacible es árbol de vida. O sea que hay el potencial que nosotros estamos descubriendo en esto, el mantenernos en ese nivel. Dice también aquí en Proverbios 12:18, la lengua de los sabios es medicina. Medicina. Vamos a analizar, todos tomamos alguna cosa que otra, una medicina o que otra medicina. Pero ¿te imaginas que la lengua de los sabios produce sanidad? La lengua del Señor produce sanidad. Cuando el Señor hablaba, y sanidad en todo aspecto, tú puedes darle una palabra de amor a una persona, no solamente enfermedad física, sino una persona que necesita una palabra de amor, una palabra de levantamiento. Eso es medicina. Eso te levanta y eso es una palabra que sale de nuestra boca siempre para producir vida, pero no producir muerte. Porque a veces hay gente que tiene una lengua viperina. Mi mamá tenía una prima que lo que ella hablaba era un poder horrible. Todo el mundo tenía miedo que ella dijera algo, porque ella, no sé si es que ella estuvo metida en hechicería, no sé. Pero ella cuando venía y pasaba y decía una palabra en forma de maldición, ocurría. Dice mi mamá, yo lo vi. Veníamos nosotros caminando, cansada, veníamos de otro pueblecito que era como 2 o 3 kilómetros, que es donde estaba el cementerio y todo el mundo iba caminando. Y pasó el carro de pan, tenía ahí una panadería en el pueblo. Y todas ellas, mi mamá, la prima y la otra, porque era de la edad de mi mamá, le dijo, oye, danos una botella. Nosotros allá decíamos así, aquí dame un ray. Y ellos, no, ustedes están bien grandes para caminar.
Dijo que se te ponchen las 4 llantas. Pa, 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 pa. Y se poncharon las 4 llantas. Y mi mamá se quedó. Bueno, fue tan famoso eso en el pueblo que nadie se metía con ella. Nadie se metía con ella porque le cogieron miedo. Dijeron, oye, esta mujer lo que tiene una lengua horrible para el mal. Dice mi mamá, horrible. Dice, yo lo vi con mis ojos. Esto nadie me lo contó. Y entonces de ahí en adelante todo el mundo le tenía, tú sabes. Yo no quiero eso, yo no quiero que nadie me tenga así, al contrario, porque esta usó su lengua para mal y lo hizo con ira. No estuve hablando yo el viernes del profeta, del rey Usías. El rey Usías hizo tantas cosas buenas para el pueblo. Era un descendiente de David, o sea, vino a ser el rey número 11 en la dinastía de David. Hizo cosas tremendas, hizo torres ahí a los muros de Jerusalén para poder guardarlo de los enemigos, hizo cosas tremendas, era un hombre dado a la agricultura, sembró, hizo, bueno, pero al final de todo eso que fue tan famoso y tan bueno y se hizo tan rico, al final eso ¿qué pasó? Dice que dijo, pues le fue a la cabeza todo el poder que tenía, agarró una prepotencia y dijo, bueno, si yo he podido hacer todo esto, yo también puedo entrar al templo, aunque no sea sacerdote, yo soy el rey. Y entonces empezó a llenarse de ese orgullo, que es lo contrario a lo que es el carácter apacible del Señor, el carácter manso. Y entró al templo y dijo, yo quiero ir a mover y traer el incensario, yo quiero, solamente eso, hermano, ni siquiera fue a matar un cordero, no, yo quiero echar incienso porque yo puedo, porque yo soy el rey. Y empezó, agarró el incensario y empezó, que eso se era dado solamente a los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes le dijeron, no puedes hacer eso, has prevaricado, esto es pecado delante de Dios, esto es dado a nosotros. Dice, no, yo quiero. Y entonces se llena de ira y en la ira se llenó de lepra. Fíjense, se llenó de lepra, le salió la lepra en la frente. Inmediatamente todos trataron de sacarlo de allí, porque ellos, imagínate un leproso en el templo. Entonces lo sacaron de allí inmediatamente. Dice, Dios te ha herido, sale de aquí, te has llenado de lepra. Dice, y toda su vida tuvo que irse a una casa aparte y ya no se llamó Usías el grande, sino Usías el leproso. Ese fue el nombre que tuvo. Porque cuando una persona era leprosa, ya no le decían, como este que vemos el caso Simón el leproso. Cuando fue Jesús ahí a comer en casa de Simón el leproso, pero ya no era leproso, pero ya tenía el título del leproso, porque así se le llamaba, fulana la leprosa, él es el leproso. Pues se terminó sus días de reyes como Usías el leproso, y cuando murió no lo enterraron con los reyes. Todo fue porque se le subió y se llenó, y él dijo, yo quiero hacerlo. Dios dijo, no, estás prevaricando, no puedes hacerlo. Porque se le fue, o sea que ahí está el orgullo y cuánta cosa, y la actitud que tenía produjo eso. Bueno, estos son ejemplos que nosotros encontramos en las Escrituras y nos ayudan a nosotros pues a razonar muchas cosas que no sabemos o que posiblemente no nos hemos dado cuenta. Dice aquí, ya vamos a casi terminar porque se me fue el tiempo ya. Siempre leemos en Jericó, por ejemplo, en Jericó, Dios dijo, bueno, vamos a hacer una estrategia. Y mandó que todos los días le dieran una vuelta a Jericó. Recuerda, Jericó es la primera ciudad que iba a ser destruida en la tierra prometida. Y era una ciudad muy amurallada, que no había gente que entrara allí porque era imposible. Y Dios mandó que todos los días dieran una vuelta, y dieran una vuelta sonando las trompetas. Y con el arca del pacto. Ellos iban con el arca del pacto y tocando, y eso es lo que hacían. Pero el último día, Dios dijo, era el día que iba a ser el desenlace, donde se iba a tener la victoria. Dios le dijo, nadie hable, todos callados. Den 7 vueltas, ya no era una. Mira que Jericó no es chiquito. Nosotros tuvimos ahora en Jericó. Claro, no era ese Jericó que eso, pero una ciudad. Dar 7 vueltas es para determinar tu fuerza, para que tu fuerza mengue allí. Dijo, van a estar tocando las trompetas, pero nadie abra su boca, para nada, nadie puede hablar, todo el mundo en silencio. Y yo siempre decía, Señor, ¿y por qué? Y el Señor me mostró, claro, es fácil. Tú vas caminando
y tú sabes que algo está pasando, vas a caminar 7 veces, vas a dar 7 vueltas y vas a estar, ay Dios mío, como me duelen los pies, ay esto es imposible, ese muro está muy ancho, ay no sé, Dios, lo que Dios va a hacer. El comentario nos debilita. ¿Y cómo Dios? ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué bobería? 7 vueltas, ¿por qué va a hacer? Tú sabes que así es la gente, así es el ser humano. Dios dijo, nadie abra la boca. Es una estrategia. Y ya cuando, dice, solamente cuando Josué les diga, pero nadie abra la boca, cuando Josué dijo, ya, ahí todos empezaron a gritar. Y entonces los muros cayeron. Estrategia de Dios. Pero si los deja hablar, los muros nunca se hubieran caído. ¿Por qué? Porque se iban a debilitar ellos. Entonces, a veces nosotros, muchas veces, estamos callados porque Dios está haciendo algo. Y nos callamos. Sí, callar. Y nos callamos. Como cuando se fue Elías, ¿verdad? Que le decían los profetas a Eliseo, hoy se van a llevar a tu señor. Sí, callar. Yo lo sé. Nada de esto es nuevo. Yo sé. Todo el mundo sabía que Elías se iba. Todos los profetas sabían que Elías se iba. O sea que en todas estas cosas hay algo que el Señor nos está enseñando. Y es saber el poder que sale de nuestra boca. Hay poder, hermano. Somos boca de Dios. Esto no lo podemos nosotros ocultar. Somos boca de Dios. Dios no tiene más boca aquí en la tierra que nosotros, que su pueblo. Por eso dice, bendice, da gracias en todo. No lo dice aquí en Tesalonicenses, da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Y a veces damos gracias por cosas que no nos gustan. Señor, gracias. Yo no entiendo, te doy gracias. Tú estás interviniendo en esto. Gracias, Padre. Estás dando una palabra que está produciendo algo bueno. Pero si somos dados a decir completamente diferente, nunca vamos a entender. Decía aquí, el Salmo 17 dice David, he resuelto que mi boca no haga transgresión. He decidido, eso tiene que salir de nosotros. Yo decido que mi boca no va a hacer tropezar a alguien. Y bueno, terminamos aquí en hay muchos más, pero no. Terminamos aquí en Apocalipsis 14:5, donde se encuentran unos vencedores sobre el monte de Sión, donde dice, y en su boca nunca fue hallada mentira, porque todo lo que decían era lo correcto de Dios. Qué tremendo. Eso está en Apocalipsis 14:5, donde está el Cordero. O sea, está los vencedores cantando un cántico que no se escucha, que solamente lo pueden cantar ellos porque han vencido. Si quieren lo vamos a leer. Vamos a leer ese. Apocalipsis 14:5. Antes de terminar ya vamos a leer ese. Vamos a leerlo desde el 1 al 5. Vamos a ver. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Sí, la mente de Cristo. No es que escrito así, tú sabes, con un marker. No, porque muchos creen que por un que te van a escribir aquí, que el 66, que el otro. No, todo eso tiene que ver con los pensamientos. Ellos tienen escrito el nombre del Padre, el nombre de Él en su frente. Ellos son parte integral de lo que es el cuerpo de Cristo. Están entendiendo esto y se sienten parte, se sienten. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo. Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 144,000 es un número simbólico, ¿ok? 12 por 12, es un número simbólico, porque eso, los testigos de Jehová decían que eran ellos, y ellos son más de 144,000. O sea que no lo podemos aplicar literalmente, eso todo es símbolo, todos son tipos. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, queriendo decir, no se contaminaron religiosamente, porque siempre la mujer, la iglesia es la mujer, siempre.
son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Han alcanzado un nivel espiritual alto, que han sabido cómo controlar ese poder que sale de su boca. ¡Wow! Ahí está, Juan los vio. Vamos a ser más positivos. Ahí estamos. Juan nos vio. Juan nos vio. No veamos nosotros como algo que hay, esa gente son los elegidos, no, somos parte de una compañía. Dios está produciendo esto. Somos parte de un pueblo que está entendiendo cosas grandes, que se nos ha dado a entender esto, pero tenemos que ir paso a paso. Y un paso es, cuida tu boca. Cuida tu boca. Siempre mantente en esa actitud positiva de fe. Ay, recuerden que la fe es un tipo de forma que caminamos. Andamos por fe, no por vista. Y la fe es algo loca. Podemos decir, es algo que parece loco. Porque decimos lo que parece que no es. ¿Y cómo es? Pues el Señor nos impulsa y dice, así dirás. ¿Cómo voy a creer esto si es imposible? Señor, abre puerta. Dios abre puerta. ¿No abrió puerta en el cielo y ahí fue Juan y vio toda esa maravilla? ¿Cómo? Dios abre puerta. Es más, Él se constituyó puerta. Yo soy la puerta. Él se constituyó puerta. Y cuando dice, y yo soy el que abro y nadie cierra. Y soy el que cierra y nadie abre. O sea que tenemos nosotros tantas promesas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos vivir esas promesas y tomar las cosas en serio. No quiere decir ahora que hay, bueno, por eso es que el Señor nos manda ahora a alabarle. Por eso los cantos han cambiado. Por eso ahora los cantos son más de fe y más del trono. Estamos cantando más, podemos decir, más hacia Él, más que para nosotros. Antiguamente los cantos eran más hacia nosotros. Yo soy, como le decía, yo soy la triste oveja, yo soy esto, yo soy gracias porque tú, a mí, yo, mi. Pero ahora es tú, Señor. No sé si se han fijado, yo llevo muchos años con la música y yo me doy cuenta que ha habido un cambio tremendo. Dios lo ha hecho para prepararnos, para que nosotros podamos prepararnos. Así como la música del mundo se volvió primitiva y cada vez ha bajado de nivel, porque los grandes músicos dicen que la música ahora se ha vuelto primitiva. Mas, sin embargo, la música de Dios se ha vuelto más alta. Porque ahora cantamos con conocimiento y con entendimiento. Y cuando cantamos está saliendo de nuestra boca unas verdades increíbles que nosotros las estamos haciendo cantándolo. Por eso el Señor dice, alabadme, bendecid su nombre, levantad, y todo es un levantar. Y eso lo estamos viendo hasta en la alabanza. Bendecir al Señor, dad gracias en todo, mantente en ese entendimiento, para que se abran las puertas y todo te vaya bien. Yo quiero que todo me vaya bien, pero yo quiero que todo le vaya bien al Señor también, porque yo soy responsable. Y cuando Dios me puso aquí en la tierra, como todos nosotros, es por un objetivo. Nadie nació por casualidad, ni nadie está aquí por casualidad, sino que hay una razón. Hay razón en Dios. Dios es un Dios que todo lo hace perfecto en su tiempo. Como cuando creó al hombre y lo hizo y dice, y era bueno en gran manera. Y Dios se contentó porque era algo bueno en gran manera, exageradamente bueno. Él sabe lo que hace. Ahora, yo tengo una parte de responsabilidad. Nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Nosotros somos responsables de muchas cosas que ya sabemos, que ya hemos conocido y estamos caminando en ese nivel. ¿Nos ha tocado vivir esto? ¿Vamos a vivirlo? ¿Cuántos quieren vivirlo? O simplemente están, ay, mi madre, y ahora sí que la cosa está difícil, porque ahora yo tengo que ver qué digo. No tengas temor, hermano. El Señor te va a corregir. Si tú le dices, Señor, como decía, guarda la puerta de mis labios. David le decía puerta a sus labios. ¿Y no se han fijado que los labios tienen la forma de un arco? Un arco donde salen saetas. La palabra es como saetas, como flechas. Y hieren. Y a veces mata. A veces mata. La palabra a veces mata. Entonces, tenemos que tener conciencia en eso.
Así como nosotros sabemos que por la palabra digo, Señor, ven a mi corazón, que esta semilla que está en mí se abra. Y se abre. ¿Qué poder hay en la palabra más grande? ¿Verdad? Ustedes que están recién casados, para que se puedan casar tienen que decir sí, acepto. ¿No es verdad? Si no, no te declaran. No hay una declaración. Sí, acepto. Digo, va a ser 52 años que yo sí acepté. Y todavía, y ahí estamos todavía, ¿no? ¿Ok? Porque hay un potencial en ese acuerdo, hay un poder tremendo y tú dices, wow, qué tremendo poder. ¿Cómo se cumple, verdad? Angelita y José Luis cumplieron 49 años de ese acepto, ¿verdad? El otro día, ¿cuánto fue? El jueves, celebraron su aniversario. Y cuántas cosas nosotros por la palabra hemos dado. Cuando tú vas a un juicio, tu palabra pesa. ¿No pesa? Sí pesa. A donde quiera, pesa. Todo lo que sea legal, la palabra pesa. Entonces, ¿ustedes no creen que también pese el Señor? Sí pesa. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y yo le pido al Señor que podamos entender esto. Que podamos nosotros... Y si cuántas veces hemos enredado, ¿verdad? Porque a veces nosotros producimos transgresiones por palabras que hemos levantado, hasta de mentira o cosas que nos imaginamos y decimos y resulta que no es así. Entonces, Señor, perdóname. Lo bueno que nosotros tenemos siempre el perdón de Dios, porque es un Padre. Eso Él es un Dios perdonador. De eso puede, hermano, y cuando te perdona, lo olvida. No como nosotros que a veces perdonamos y no olvidamos. No. Dios perdona y ahí no pasó nada. Nueva criatura. Y nosotros muchas veces tenemos que decir, Señor, perdóname porque fui necia y ofendí. Dice, ¿quién no ofende? Pero ¿quién es sabio y no ofende? Muchas veces ofendemos, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios nos perdona. Y los hermanos también, si tú ves que los hermanos has ofendido, ve y dile, hermano, perdóname, no debí haber hablado así. Vamos a tener valentía de poder hacer eso, ¿verdad? Así que vamos a poner esto y si alguien realmente ha tenido algo así, vamos a recapacitar, ¿verdad? Y decir, Señor, tú puedes hacerlo, ayúdame para que yo pueda cumplir esta parte. Padre, nosotros nos unimos, Padre, en ese deseo tuyo. Señor, toda la Escritura nos inspira, Padre, para aprender que esto es un principio que está desde Génesis, Señor, hasta Apocalipsis. Toda la Escritura habla de la conducta realmente, por la palabra, Señor, por nuestra actitud, Señor, por nuestro corazón, porque de la abundancia que hay en nuestro corazón, sale a la boca, y la boca lo expresa. Pero cuando es algo necio, Señor, ofendemos y regamos. Pero tú eres un Dios tan bueno, Señor, un Padre eterno, Señor, alguien que ha producido, Señor, toda la solución en medio de todas nuestras equivocaciones, que perdonas todas nuestras transgresiones, que has perdonado todos nuestros errores, que nos has levantado en medio de situaciones y decisiones hasta malas, pero sabemos que tú eres un Dios tremendo, un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de beneficios, de cuántas cosas, Señor. Tú eres nuestro Padre y ahí se encierra todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, pero también en la tierra, Señor. Danos ese pan nuestro de cada día para poder crecer, Señor, en esa sabiduría. Líbranos, Padre, de caer en errores, Señor. Líbranos de todo mal, Padre, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la sabiduría. Todo está encerrado en ti. Y todo eso lo has puesto en nuestros corazones, Padre, para que hoy pudiéramos realmente vivir lo que tú, Señor, tanto nos has prometido en las Escrituras. Ser hijos, verdaderos hijos. No bastardos, como decían ahí. No somos bastardos, somos hijos genuinos, por cuanto tú, Señor, nos has engendrado. Y por nuestra sangre corre tu sangre. Somos parte de ti, elemental, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta etapa que nos ha tocado vivir. La etapa de este nuevo encuentro, de este encuentro contigo, Señor. De este tiempo en el cual te estamos conociendo cara a cara. Para que podamos nosotros levantarnos en ese poder, en ese entendimiento, Señor, y en esa obediencia perfecta. Tu voluntad sea hecha en nosotros.
Así, Padre, como tú lo hiciste, así como Jesús hizo toda la voluntad tuya, Señor. Nosotros nos ponemos en estos días completamente a tu disposición, Señor. Enséñanos y dirígenos, Padre, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.